¿Qué tal? Sean bienvenidos a la continuación de este módulo 4, diseño de la vigilancia epidemiológica, y en esta ocasión vamos a revisar los factores del hospedador a considerar en la vigilancia epidemiológica en los organismos terrestres. Mi nombre es José Luis Quesada y vamos a dar comienzo a esta presentación. En primer lugar, vamos a revisar algunos conceptos de importancia para este tema. Revisaremos detalladamente los factores del hospedador que tenemos que considerar en la vigilancia epidemiológica y vamos a finalizar con algunos ejemplos para que esto pueda quedar mucho más claro. Antes de comenzar directamente con el tema, vamos a hacer un breve recordatorio de cómo es que se presentan las enfermedades. Ustedes recordarán este diagrama, la tríada epidemiológica, que como su nombre lo indica, está compuesto por tres elementos: el agente, el ambiente y el hospedero o el hospedador. Cada uno de estos elementos tiene diferentes características que van a permitir o van a facilitar la presentación de alguna enfermedad en alguna especie, en alguna raza, dependiendo de algún grupo de edad. Dentro de la gente también cuenta con algunas características específicas como la infectividad o patogenicidad, y el ambiente también con sus propias características como el clima, altitud e hidrografía. Las enfermedades, de una manera muy general, se presentan al momento de que existe un desequilibrio entre esos tres elementos. El día de hoy nos vamos a concentrar únicamente en los factores del hospedador. Y para ello tenemos que revisar primeramente este concepto. El hospedero es un individuo o animal que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un organismo o de un microorganismo causal. Eh, Sin embargo, para que se pueda llegar a producir una enfermedad, como ya lo acabamos de ver en el diagrama anterior, no únicamente basta la presencia del agente, sino también de que se cumplan ciertas características o ciertas especificaciones para que esto pueda suceder. En términos generales, la presencia de un microorganismo no significa necesariamente la presencia de esa enfermedad. El hecho de que exista la presencia de Mycobacterium bovis no va a desencadenar forzosamente en la presentación de un cuadro de tuberculosis. Entonces, recuerden esto, las enfermedades no son unicausales. Se requiere que varios factores coincidan de la misma forma para que se pueda desencadenar un cuadro clínico. Dentro de los hospederos existen varios tipos de hospederos o de hospedadores. Uno de ellos es el hospedero definitivo, que es aquel que va a albergar las fases adultas y en donde se va a desarrollar la reproducción sexual de los parásitos. Ejemplo de estos es la fasciola hepática, en la que los hospederos definitivos son los ovinos, los caprinos e incluso el hombre. Recordemos que este parásito lo vamos a encontrar principalmente alojado en el hígado de estas especies. Y para que esto pueda suceder se requiere de un hospedero intermediario, el cual es un organismo que puede ser vertebrado o invertebrado y en el cual obligatoriamente el parásito tiene que pasar en una forma larval o en una forma de estadio temprano. Para continuar con el ejemplo de la fasciola hepática, los hospederos intermediarios son esos caracoles del género Limnea, los cuales permiten la perpetuación del parásito al ser consumidos por el hospedero definitivo, que, como ya mencionamos, son los rumiantes. Entonces, en este caso, se requiere de un hospedador intermediario para poder eh, desarrollarse el ciclo biológico de la fasciola hepática. Otro concepto también que tenemos que tener presente es el de hospedero accidental. Este hospedero es aquel que no es imprescindible para la perpetuación del parásito de forma natural. Es decir, sí puede llegar a infectarse con el parásito, sin embargo, no es necesario en el ciclo biológico. Puede estar presente o pudiera estar ausente. Un ejemplo de este hospedero es el ser humano en el ciclo biológico de Toxocaracanis o de Toxocaracati, los cuales son nemátodos que podemos encontrar de manera natural en el perro y en el gato respectivamente. Sin embargo, el humano también puede llegarse a infectar con los huevos de estos parásitos al momento de tener
malas prácticas de higiene, no lavarnos las manos correctamente, tener contacto con los huevos y posteriormente consumirlos. Esa es la forma en que un humano se podría infectar de manera accidental. Sin embargo, esté presente o no el humano, el ciclo biológico se puede continuar perpetuando en el perro y en el gato. Un elemento más que vamos a revisar es el concepto de portador. Un portador es un individuo que va a albergar el agente patógeno, sin embargo, no va a desarrollar signos clínicos de la enfermedad y no los va a desarrollar pues por varias causas, entre ellas, en primer lugar, que este agente se encuentre en incubación. Esto quiere decir que ya ingresó al organismo, sin embargo, no ha transcurrido el tiempo suficiente para que pueda desarrollar los signos clínicos. También otra de las causas por las que no observaremos ningún signo de enfermedad es porque el animal ya se encuentra convaleciente. Esto quiere decir que ya pasó la etapa de viremia, ya pasaron muchas veces los signos clínicos que a veces son inaparentes y en este momento ya se encuentra en recuperación, ya no vamos a encontrar los signos clínicos evidentes. Y el tercer motivo por el cual podríamos no ver signos de enfermedad es porque el animal, por causas propias, sea asintomático, es decir, no va a desarrollar ningún tipo de cuadro clínico, aunque sí tiene el agente y está infectado. Entonces, algo importante aquí, ¿cómo podríamos vigilar algo que nos está manifestando? Un ejemplo aquí es la triquinosis. La Trichinella spiralis es un parásito que se encuentra en el músculo estreoesquelético de los cerdos. Sin embargo, no podemos verlo a simple vista, no manifiesta un signo específico. Lo que podríamos llegar a ver tal vez es una disminución en la ganancia de peso. Sin embargo, esto puede ser provocado incluso por otros parásitos. No podemos determinar que esta triquinela se encuentra en los animales que nosotros estamos vigilando. Entonces, ¿cómo podríamos vigilarlos? ¿Cómo podríamos estar seguros de que no se encuentra? Bueno, pues hay que tener y hay que considerar otros factores, como lo que les mencionaba de la ganancia diaria de peso, la inspección de los músculos también, ya al momento de que estos animales se destinan al consumo humano, al momento de que estos animales se destinan al consumo humano y pues estos son algunas otras formas en las que se puede vigilar algo que no se puede manifestar a simple vista. Y el hecho de que no se pueda manifestar no quiere decir que no lo tengamos que vigilar. Recordemos que dentro de un mismo hato, dentro de una misma piara de animales que se encuentran infectados, algunos de ellos van a ser portadores y esto quiere decir que no van a manifestar los signos clínicos, pero sí pueden contagiar a otros animales. Entonces, por esa razón es que es importante que aún en animales que no muestren signos clínicos, tendríamos nosotros que realizarle las pruebas necesarias para determinar si se encuentra o no este agente etiológico en estos animales, ya que pues ellos pudieran ser los focos rojos que están diseminando la enfermedad. Un elemento más es el reservorio. Los reservorios son el hábitat natural en el que vive y se va a multiplicar el agente etiológico y el del cual se pueden transmitir estos agentes a otro hospedero susceptible. Un ejemplo de estos reservorios son los bovinos en el ciclo biológico del Mycobacterium bovis. El Mycobacterium bovis es un microorganismo que afecta, que vive, se multiplica y que permite la transmisión en los bovinos. Sin embargo, como aquí tenemos una pregunta de gran relevancia, solo se debería vigilar tuberculosis en bovinos. Recordemos que aunque el reservorio es el bovino, esta enfermedad o este microorganismo puede afectar también a otras especies. Esta enfermedad es conocida como una zoonosis, como su nombre lo indica, puede ser transmitida al humano. Entonces, si nosotros tenemos un rebaño o un hato en el que se comparten diferentes especies como caprinos u ovinos, no únicamente deberíamos vigilar la tuberculosis en los bovinos, aunque sabemos que lo que estamos buscando es Mycobacterium bovis. Existen varios tipos de micobacterias
que se pueden compartir entre diferentes especies, aunque tengan un reservorio específico. No deberíamos vigilar tuberculosis únicamente en los bovinos, si sabemos que pueden llegar a afectar a otra especie y sabemos que en el peor de los casos, pues pudiera llegar a afectar también a los humanos. La susceptibilidad es otro de los factores del hospedero y es una característica de un individuo que no posee suficiente resistencia contra un agente patógeno. Esta susceptibilidad va a verse determinada por algunas cuestiones, como el hecho de que un animal no se encuentre vacunado, es decir, no cuenta con las defensas para protegerse de la entrada de un microorganismo, que un animal se encuentre desnutrido también es un factor de susceptibilidad. Recordemos que las enfermedades no únicamente se presentan por la presencia de un microorganismo o un agente etiológico, sino también por la ausencia de ciertas sustancias, por ejemplo, ciertas vitaminas o minerales que van a permitir que el sistema inmunológico también se pueda encontrar debilitado. Entonces, vuelven susceptible al animal de poder contraer alguna enfermedad. Animales jóvenes que no han sido vacunados, animales viejos que también van deteriorando este sistema inmunológico, son ejemplos de animales que se encuentran susceptibles. Incluso el simple hecho de que la especie pertenezca al ciclo biológico lo podría convertir en un hospedador susceptible. La presencia únicamente del microorganismo no va a determinar la presencia de la enfermedad. La presencia únicamente de susceptibilidad o de un animal susceptible tampoco va a determinar por sí solo la presencia de la enfermedad, pero son factores que se tienen que considerar porque en conjunto, en condiciones específicas, pueden llegar a desencadenar en la presencia de alguna enfermedad, ya sea incluso por agente etiológico, por bacteria, virus, parásito, por la ausencia de algunos minerales o vitaminas en el caso de animales desnutridos. Un elemento más que veremos aquí es la resistencia. Al contrario de la susceptibilidad, la resistencia es el conjunto de mecanismos corporales que van a servir como defensa contra la invasión o multiplicación de los agentes patógenos. Esta resistencia va a estar determinada por características genotípicas que van a desencadenar en características fenotípicas, como en el caso de las razas, y además de características fisiológicas que ya tienen que ver específicamente con alguna especie. Como ejemplo, las aves por poseer una alta temperatura corporal, alrededor de 41 o 42 grados Celsius, son menos susceptibles al carbunco, que es la enfermedad provocada por Bacillus anthracis, al contrario de lo que sucede en bovinos, cuya temperatura es mucho más baja que la de estas aves, por lo tanto, pudiera ser más fácil que se presente esta enfermedad, el carbunco. Entonces, algunas otras características pudieran ser el tipo de pelaje, el tipo de la piel más resistente, por ejemplo, en el ganado cebú, algunas características propias de una raza, eh, por ejemplo, la resistencia que tienen el ganado cebú ante enfermedades como la piroplasmosis. En fin, varios de estos elementos van a ser elementos de resistencia que están relacionados con los factores que vamos a ver más adelante. Otro de los elementos importantes para revisar es el concepto de la inmunidad, los cuales son un conjunto de mecanismos que desarrollan los seres vivos para defenderse de las agresiones ambientales. Estas agresiones ambientales pueden ser la presencia de microorganismos, volvemos otra vez, de parásitos, de virus, de bacterias e incluso de otras condiciones adversas a las que pudieran exponerse los animales. Es la capacidad del organismo para resistir y sobreponerse a una infección. Para realizar nosotros la vigilancia de cierto tipo de enfermedad, también tendremos que considerar si los animales ya se encuentran vacunados o, por el contrario, aún no se encuentran inmunizados contra esta enfermedad de la que nosotros estamos sospechando. Recordemos también que el hecho de que un atos o una piara se encuentren vacunados contra alguna enfermedad no quiere decir necesariamente que la enfermedad no se vaya a encontrar en estos animales o que el agente etiológico no se vaya a encontrar en estos animales. Entonces, ¿podemos pasar por alto la vigilancia de animales ya inmunizados? No podríamos
pasar por alto esta vigilancia, ya que como les recuerdo, pudiera ser en un dado caso de que el microorganismo se encuentra presente en este rebaño. Sin embargo, por el hecho de que ya estén inmunizados, no van a manifestar signos clínicos. Y si nosotros pensamos que por el hecho de que ya están vacunados, no vamos a realizar vigilancia en estos animales, en un caso hipotético pudiera ser que estos animales que sí tienen el microorganismo dentro de su organismo pudieran contagiar a otros animales que no se encuentran inmunizados, a otros atos, a otras unidades de producción. Entonces, la vigilancia debe realizarse también en estos animales vacunados, ya que, como les repito, aunque no estén presentando signos clínicos, pudieran estar albergando el agente etiológico en su organismo y eventualmente contagiar a otros animales sanos y propagar el virus o la bacteria a otras unidades de producción. De manera gráfica, aquí vemos una diferencia entre la inmunidad y la susceptibilidad. Del lado derecho podemos ver que entre más resistente es un animal o un grupo de animales, pueden llegar incluso a ser inmunes. Entre menos resistencia tengan, pueden llegar a ser susceptibles. Entonces, esa es una manera gráfica de ver eh, la susceptibilidad y la inmunidad, poniendo como punto de partida el término de la resistencia. Ahora sí vamos a ver directamente cuáles son estos factores del hospedero que tenemos que considerar para hacer la vigilancia epidemiológica. El primero de ellos es la especie. Las especies animales pueden ser susceptibles a un agente en específico. ¿Esto qué quiere decir? Hay enfermedades o hay agentes que afectan únicamente a cerdos, que afectan únicamente a aves, a bovinos, a porcinos, a caprinos. Eh, y aquí como ejemplo tenemos los equinos con anemia infecciosa equina, porcinos con la peste porcina africana, aves con enfermedad de Newcastle, conejos con mixomatosis. Entonces, recordemos que la vigilancia epidemiológica es una recolección sistemática de información. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que no vamos a buscar todas las enfermedades en todas las especies, en todos los animales, en todos los grupos de edad. No vamos a buscar o a realizar pruebas para detectar anemia infecciosa equina en conejos o peste porcina africana en bovinos, por ejemplo. Sería una forma de desperdiciar recursos humanos y materiales cuando sabemos que no son enfermedades propias de esas especies. Entonces, este factor, el factor especie, es uno de los más importantes que podría obviarse en un principio. Sin embargo, ya como hemos mencionado, pues es importante considerar este factor. El factor raza también es uno de los factores que se tienen que considerar al momento de realizar vigilancia, ya que dentro de una misma especie existen diferentes razas y dentro de estas mismas razas se pueden presentar diferentes tipos de enfermedades. Y esto va muy ligado al hecho de que alguna raza puede destinarse a algún fin zootécnico en específico en comparación con otro tipo de raza. O una raza puede destinarse también a un tipo de sistema de producción, en pastoreo, ya sea en unidades de producción intensiva. Entonces, la diferente susceptibilidad de algunas razas frente a un mismo agente etiológico está definida en la mayoría de los casos por características genéticas que, como ya mencionamos también, derivan posteriormente en características fenotípicas, como por ejemplo aquí, mayor resistencia de algunas enfermedades por parte del ganado cebú. Ya habíamos puesto el ejemplo de la piroplasmosis. Las cruzas ofrecen ventajas de producción y de resistencia de ambas razas. En términos de zootecnia, se busca las ventajas de producción y de resistencia al realizar alguna cruza. Recordemos además que las características fenotípicas también pueden ser un factor importante para que se presente o no se presente alguna enfermedad. Animales de manto blanco, por ejemplo, en la región rostral, son más susceptibles a presentar cierto tipo de carcinomas cuando se encuentran expuestas en periodos prolongados a los rayos del sol. Y esto es una característica ligada directamente con la raza. Eh, otro
Otro factor que tenemos que considerar también es el sexo. Los machos no se van a enfermar siempre de las mismas enfermedades de las que se enferman las hembras. Algunas enfermedades se encuentran directamente relacionadas al sexo del animal, por lo cual la vigilancia debe de concentrarse en ese grupo en específico. En hembras, por ejemplo, tendríamos que vigilar los agentes etiológicos causantes de la mastitis, que no es algo que revisaríamos o que mantendríamos nuestra atención para vigilar en machos. También los abortos directamente son cuestiones de enfermedades que vigilamos en hembras. Algunos agentes como Brucella abortus o Campylobacter pudieran ser agentes etiológicos que nos provocan abortos y que, aunque también pueden llegar a afectar a los machos, estos microorganismos no van a desarrollar los mismos signos clínicos. El macho no podríamos detectar nunca un aborto. Disminución de la producción láctea también en el caso de las hembras, que son los animales que están destinados a la producción de leche. No podríamos detectar una disminución de la producción láctea en machos. Considerar datos de distribución de la enfermedad por edad y sexo. Y esto es debido a que la edad también es uno de los factores que se tienen que considerar para realizar la vigilancia epidemiológica. Se sabe que por diferentes estudios hay enfermedades que afectan en mayor proporción a cierto grupo de edad. Por ejemplo, diarreas en lechones, que son menos comunes en animales adultos, aunque no necesariamente quiere decir que no se vayan a presentar, infecciones de transmisión sexual en animales adultos, lo cual sería muy difícil de detectar en animales que no han iniciado su etapa de reproducción, y enfermedades crónicas en animales muy viejos. La edad nos va a determinar el hecho de que un agente infeccioso que pudiera tener un periodo largo de incubación pues se pueda presentar o no se pueda presentar, como por ejemplo los bovinos productores de leche, por sus largos ciclos de producción, pueden llegar a desarrollar signos clínicos relacionados con enfermedades como tuberculosis, al contrario de lo que sucede con animales destinados a la producción de carne, en la que los ciclos de producción son mucho más cortos y muchas veces no logramos identificar estos signos, aunque no necesariamente quiera decir que el agente etiológico no se haya encontrado en ellos. El estado fisiológico también es un factor que se tiene que considerar al momento de hacer la vigilancia de alguna enfermedad. Recordemos que ciertas enfermedades pueden verse o se pueden presentar de manera oportunista al momento de tener un balance energético negativo por una condición fisiológica como puede ser la gestación o animales que se encuentren amamantando. Y también va a estar relacionado con la edad, directamente también con el sistema inmunitario, como ya lo habíamos mencionado hace algunas diapositivas. Aunque pareciera que es lo mismo, que estamos hablando de lo mismo, realmente no es así, simplemente que todo se encuentra estrechamente ligado. Otro de estos factores del hospedero que se tienen que considerar es el técnico. Algunas enfermedades crónicas o con largos periodos de incubación no se van a manifestar, como ya lo hemos mencionado, en animales que tienen cortos ciclos de producción. Y además este técnico va a ser relacionado con el sistema de producción. En el caso de aves que se encuentran en sistemas de producción intensivo, estas aves, recordemos, pues se encuentran en espacios muy reducidos, muchas veces con altas densidades poblacionales, lo cual también puede ser un factor que facilite que una enfermedad pueda ingresar y se pueda diseminar. Entonces, el técnico también se va a relacionar con otros elementos que ya hemos revisado anteriormente, como puede ser la raza o puede ser las características genotípicas, el estado de inmunidad, el sexo. Por ejemplo, los animales que se destinan a la producción láctea, pues son animales con ciertas características genéticas, como puede ser el hecho de pertenecer a la raza Holstein, por ejemplo, tienen que ser hembras también, tienen que cumplirse ciertas características de algunos animales para que se destinen a cierto fin zootécnico, y esto mismo va a determinar que se presenten enfermedades como la mastitis. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ejemplificar estos factores
con la enfermedad de Newcastle para irlos aterrizando. Entonces, la enfermedad de Newcastle es una enfermedad que afecta principalmente a aves de corral. Afecta también en menor grado a pavos, faisanes o codornices, a aves citácidas, las cuales no van a desarrollar signos clínicos, únicamente son portadoras del virus, y en el caso de los humanos también puede llegarse a presentar una conjuntivitis leve en el caso de una infección. En el caso de la edad, la susceptibilidad va a depender del tipo de cepa de virus. Recordemos que en esta enfermedad existen varias cepas del mismo virus que pueden ser lentogénicas, mesogénicas o velogénicas y que dependiendo de los animales a los que afecte, pues veremos una letalidad en mayor o en menor proporción. Una cepa mesogénica que probablemente en animales adultos ya vacunados no iba a provocar mayor problema, en animales muy jóvenes por el hecho de que su sistema inmunológico no se encuentra desarrollado totalmente, pues puede llegar a presentar una alta tasa de mortalidad o una tasa de letalidad muy alta. Entonces, cuando se está realizando una vigilancia epidemiológica, tiene que considerarse la edad de los animales, no por el hecho de que se presente una alta letalidad, quiere decir forzosamente que se esté tratando de una cepa velogénica, que es la más peligrosa para las unidades de producción. Simplemente pudo haber sido porque los animales eran demasiado jóvenes y se encontraban en condiciones de estrés, por ejemplo. Entonces, esto fue o esto sería lo que pudiera provocar que la letalidad se presentara en un gran porcentaje. Eh, con respecto al sexo, recordemos que habíamos mencionado que algunas enfermedades pueden afectar a machos, otras enfermedades pueden afectar únicamente a hembras. En el caso de la enfermedad de Newcastle, es una enfermedad de la cual no hay ninguna evidencia de que afecte únicamente a algún tipo de sexo, entonces en este caso no habría que diferenciar o hacer una diferenciación por sexo. En el caso de razas, pues tampoco es una enfermedad que independientemente de la raza o la estirpe, en este caso de las aves, los va a afectar de la misma forma. El finzotécnico sí es un elemento importante que tenemos que considerar cuando hacemos la vigilancia de estas enfermedades, ya que se va a ver íntimamente ligado con los sistemas de producción. Aves de producción con gran densidad de población tienen mayor probabilidad de enfermar debido a esta cercanía que existe entre los individuos y pues si sabemos que la forma de propagación de esta enfermedad es por vía aérea, entonces es muchísimo más fácil que en sistemas de producción como la foto de la izquierda se pueda diseminar esta enfermedad. Esto al contrario de lo que sucedería, por ejemplo, en el ave que se encuentra del lado derecho, que claramente se puede ver que es un ave que está destinada a ser un animal de compañía. En este caso, no se encuentra en un sitio con una alta densidad de población, no hay otras aves que pudieran infectarla, se elimina el factor estrés también. Entonces, en aves de este tipo, pues es mucho más difícil que la enfermedad se llegue a presentar. No necesariamente quiere decir que no se pueda enfermar, sigue siendo susceptible, de hecho, a que se cumplen las características o las condiciones de la especie, del sexo, de la raza, pero se han eliminado otros factores como la densidad poblacional y el hecho de que no tenga convivencia simplemente con otras aves que pudieran infectarlas. En el caso de las aves citácidas, ya habíamos mencionado que no presentan los signos clínicos, no desarrollan la enfermedad, sin embargo, si esta ave llegara a tener contacto con alguna de estas aves citácidas que se encontraran infectadas, pues ahí sí existiría el riesgo de que esta ave de compañía pudiera desarrollar la enfermedad de Newcastle. Con respecto al estado fisiológico, son situaciones relacionadas con el estado inmunocompetente y pues algunos factores que van a estar relacionados estrechamente son el hecho de que una ave ya se encuentre vacunada o un grupo de aves ya se encuentre vacunadas, el factor de este estrés por altas densidades poblacionales también está relacionado con el sistema, con el estado inmunocompetente de los animales y podría determinar que una enfermedad como puede ser la enfermedad de Newcastle, se presente en mayor o menor magnitud.
Como conclusiones, la vigilancia de enfermedades debe realizarse de forma sistemática. Recordemos, es un proceso sistemático de recolección de información. En este caso, como conclusiones, la vigilancia de enfermedades debe realizarse de forma sistemática. ¿Esto qué quiere decir? La vigilancia epidemiológica, lo repetimos de nuevo, es un proceso sistemático de recolección de información. Entonces, no podemos buscar todas las enfermedades en todos los animales, en todas las razas, en todos los sexos. Ciertos tipos de microorganismos van a afectar únicamente a alguna especie, en mayor proporción alguna raza, en mayor proporción algún sexo, y se debe dar una prioridad a esos animales que son los que se encuentran afectados en mayor proporción. Se deben considerar factores como el sexo, especie o fin zootécnico para determinar la magnitud de un problema de salud. Recordemos que idealmente en la vigilancia epidemiológica debemos tener parámetros para poder nosotros determinar si un problema de salud ya se encuentra fuera de lo normal o pudiera ser o considerarse normal dentro de ese grupo de animales, dentro de ese sexo, dentro de esa raza, dentro de esa especie. Siempre tenemos que tener presentes cuál es la prevalencia, cuál es la mortalidad, cuál es la letalidad. Solamente así nosotros podríamos determinar cuál es la magnitud y si el hecho de que una enfermedad se encuentre en mayor proporción en una raza en la que normalmente no se encuentra, pues pudiera ser un foco rojo para nosotros comenzar a tomar algunas medidas precautorias. Y finalmente, no es económicamente viable vigilar todas las enfermedades en todas las especies. Sería un desperdicio de recursos económicos y de recursos materiales y humanos tratar de vigilar peste porcina africana en caballos o anemia infecciosa equina en perros. Entonces, debemos concentrar cada uno de los microorganismos que sabemos a los que afecta en su especie correspondiente. Por mi parte, esto es todo. Agradezco mucho su atención y dejo mi correo electrónico para dudas y comentarios que ustedes puedan llegar a tener con respecto a esta presentación. Espero haya sido de su agrado y les agradezco nuevamente su atención.